Ahorita nos falta. Ya previmos. Gracias. Yo me llamo Sara. Yo me llamo Sarita presente. Bueno, pues vamos a comenzar el estudio. ¿Traen sus Biblias? ¿Sí? ¿Y algo con qué tomar? Sí, mija, tu Biblia también. Y algo para que puedan tomar notas. Pero si traes cuaderno. Trae su Biblia. Para que puedan tomar notas y también ir recordando lo que vamos estudiando. Es muy importante que después de la enseñanza puedan volver a darle una pasada, que ustedes mismos lean en su tiempo aparte, que ustedes mismos puedan juzgar, discernir, que Dios les hable, ¿sí? A veces lo que podemos captar en el momento es pues poquito, pues porque traemos muchas cosas en la cabeza y demás, pero después cuando vuelves a meditar y vuelves a ver la palabra, ahí es que el Eterno te empieza a ayudar a traer a memoria y te revela muchas cosas. Entonces te animo a que tengas también tus propias notas. Y bueno, quienes se conecten, pues también bienvenidos. Hoy vamos a estar estudiando Marcos 14, versículo 22. Marcos 14, versículo 22. Retomando la semana pasada, estuvimos... ¿Sí estaban? ¿Quiénes estaban? No estaban. No, pues ahora ni cómo decirles, ven la grabación porque pues no. Pero la semana pasada estuvo intenso. Vimos el tema de el traidor, Judas. Vimos algo acerca de quién es o quién nos dicen varias diferentes líneas que puede ser. Y en dónde estaban también, ¿se acuerdan? Vimos algo acerca de eso. Dónde es que estaban preparando y dónde es que estaban comiendo. Hoy vamos a continuar en el capítulo 14, 22 y vamos a ver algo acerca de Pesaj, Pascua. Yo sé que todos estuvimos ya por lo menos 1 o 2 fiestas de Pascua, de Pesaj, y ya hemos explicado algunos de los detalles, lo que hacemos, qué simbolizan. Entonces vamos a ver un poquito acerca de qué representa y una advertencia también que está aquí en la palabra que necesitamos tomar muy muy en cuenta, ¿sale? Entonces les voy a invitar a que tomemos un momento y oremos juntos y que pongamos este tiempo, ahora sí que el Padre nos hable, que pongamos nuestra atención en Él y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios y hasta el día de hoy tú eres el que nos sostiene, tú eres el que nos da vida, tú eres el que suple todas nuestras necesidades, tú eres el que nos da el pan de vida también, Señor, a nuestro entendimiento, a nuestra alma. Señor, es tu palabra revelada por tu Espíritu la que da vida a nuestro ser y te damos gracias, Señor. Gracias porque hoy nos permites estar escuchando tu palabra y también gracias, Señor, por este hogar. En esta noche, Señor, pedimos que tu presencia siga llenando este hogar, Señor. Pedimos que tú pongas tu mano sobre Pepe, Fanny, sus hijos, y que tu paz, tu sanidad, tu provisión, tu presencia se manifieste en sus vidas, en su hogar. Señor, que tus ángeles permanezcan a su lado, a su alrededor, y que tú sigas, Señor, siendo la luz que resplandece sobre de ellos y les da guía, les da dirección, les da sabiduría. Gracias, Señor, por este hogar que se abre para que tu palabra sea enseñada. Pedimos asimismo, Señor, que este lugar
sea un hogar en donde se abren las ventanas de los cielos, Señor, de presencia tuya y de la manifestación de tu Espíritu, de acuerdo a todas sus necesidades y sus peticiones también delante de ti, Señor. Gracias por esta noche, gracias por los que están en camino, gracias por los que también se conectan en otros lugares. Háblanos, Señor, enséñanos. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Maestro. Amén. Amén. Bueno, pues entonces ahí con sus Biblias, ¿me confirmas si está? Por favor. Vamos a leer Marcos 14. En el versículo 22, vamos a leer del 22 al 25, por favor. Alguien que lea bien fuerte. Marcos 14, 22 al 25. Y mientras comían, Yeshua tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Ajá. Miren, este pasaje, esto que están celebrando, es algo que posiblemente antes de empezar a estudiar en el contexto hebreo, teníamos una idea totalmente distinta de lo que es, a lo que ahora sabemos que es, pero vamos a profundizar un poquito en esto. Yo no sé si en sus Biblias, en la parte anterior, no es un capítulo, en el párrafo anterior tienen un título. ¿Sí? ¿Qué dice el título? Institución de la Cena del Señor. Ok, y en el párrafo anterior hay un título. Judas ofrece entregar a Jesús. Ajá. ¿Alguien tiene títulos diferentes? ¿O todos dicen lo mismo? ¿Sí? En la mía dice, en el anterior dice: Jesús identifica al traidor. Y en este dice: institución de la Cena del Señor, que creo que es lo que muchas de sus Biblias dicen. Aquí nada más quiero hacer un comentario. Recuerda, lo leímos, lo estudiamos la semana pasada. Yeshua, Jesús, no identificó a Judas Iscariote como el traidor. Lo que él hizo fue decir: uno de los que están conmigo, uno de los que está cenando conmigo, me va a traicionar, ¿sí? Y entendiendo la costumbre, vemos por qué es que dice: el que mete conmigo en el plato, ¿sí? Pero eso se refiere a todos los que están ahí, porque todos comían del mismo plato, ¿sí? Entonces, así como Yeshua no identifica a Judas como traidor, no es así como que delante de todos les dice: es mírenlo, ¿sí? Porque sabemos que todos se le hubieran echado encima y no lo hubieran dejado traicionar a Yeshua. Entendemos que ese título en realidad no es completamente correcto o exacto. ¿Sabes qué? Asimismo, este título que tenemos aquí, institución de la Cena del Señor, puedes leer todos los evangelios, puedes leer la Biblia, y si alguien encuentra en el texto de la Biblia donde dice que Yeshua instituyó una cena, me dices, ¿sí? Porque hasta donde yo he visto y hasta donde yo he estudiado, eso es simplemente parte de los títulos. Y eso tiene que ver con una doctrina, con una tradición, con una enseñanza de acuerdo a cierta interpretación y cierta doctrina. La Cena del Señor. ¿Cuántos de ustedes alguna vez participaron de la Cena del Señor? ¿Sí? Y muchos decíamos o entendíamos que, pues es que esto es algo que Yeshua, Jesús, instituyó. Él lo hizo. No estaba antes en la Biblia hasta que Jesús dijo:
vamos a tomar la cena y ya como los títulos nos lo sugieren, decimos, pues es la cena del Señor. Lo que quiero mostrarte es que eso es parte de una doctrina, parte de una cierta tradición, parte de cierto credo, pero en realidad no es algo que esté escrito en la Biblia. Y hay una razón para eso, ¿ok? Yeshua no vino a agregar nada, ni a quitar nada de lo que está escrito. Él vino a cumplir lo que está escrito. No a agregarle y no a quitarle. Pásele buenas noches. Entonces, lo que quiero que veas... no sé si hay por ahí otra silla. O si alguien quiere acá. Entonces, lo que quiero que veas es que no es como que Yeshua o Jesús de pronto dijo, voy a inventar un nuevo rito y lo voy a agregar a lo que está escrito, a lo que está mandado, pedido por Dios. Él simplemente está cumpliendo lo que está escrito. Entonces, esto de que aquí hubo una institución de algo nuevo, diferente, separado de lo que ya estaba antes, pues no es totalmente preciso. ¿Okay? Yeshua vino a cumplir. ¿Qué es lo que están celebrando? Ya lo hemos visto desde que empezamos la semana pasada el contexto. ¿Qué es lo que están celebrando aquí? Pascua. Esta cena es parte de Pascua. Pesaj, ¿sí? En inglés el Passover. Es parte de una asamblea, de un rito, de un mandamiento establecido por Dios desde el principio, desde la ley de Moisés, ¿sí? ¿Dónde están las fiestas que Dios estableció en la Biblia? ¿Dónde las encontramos? Alguien dígamelo así de rápido. Levítico 23. En Levítico 23, Dios establece cuáles son las fiestas que todo creyente va a celebrar. Y ahí no vas a leer la cena del Señor. ¿Qué es lo que sí vas a encontrar? La fiesta de panes sin levadura y la celebración de la Pascua o Pesaj. Entonces, ¿qué es lo que Yeshua está haciendo aquí? Simplemente celebrar lo que Dios ya había ordenado, establecido, y lo está cumpliendo, le está dando su sentido, su significado completo. Por eso es que vamos a leer en un momento que él dice, háganlo en memoria de mí. ¿Ok? Pero no es porque esté estableciendo algo nuevo, digámoslo, como totalmente separado de lo que ya estaba en la escritura. Entonces, cuando tú estás celebrando Pesaj, Pascua, en realidad es esa cena la que estás haciendo en memoria de esta cena que Yeshua está celebrando con sus discípulos, ¿sí? Cuando tú dices, vamos a tener Santa Cena, y no es ni en el contexto, ni en la fecha, ni parte de la celebración de Pesaj o Pascua, en realidad estás tomando algo y lo estás sacando del contexto, y muchas veces por eso es que pierde todo su sentido, o incluso nos inventamos algo que no tenía nada que ver con la celebración de Pesaj. ¿Sale? Entonces es una de esas cosas que necesitamos ver en su contexto. Celebrarla, sí, en su contexto y entendiendo el significado. Y eso es algo que quiero que podamos hacer rápidamente hoy. Entonces, en la fiesta de Pesaj,
¿qué se hace? ¿Qué está establecido desde la salida de Egipto? ¿Qué se hace durante la celebración pues sí, la celebración de Pascua? ¿Qué se hace? Que está en la Biblia. Se sacrifica un cordero. ¿Y qué se hacía con la sangre de ese cordero? Se ponían los dinteles de las puertas. ¿Por qué? Para marcar la casa que no. Porque el Señor lo mandó. La muerte. Sí. Mira, bien fácil. ¿Qué quiere decir Pesaj? Ya ven, ¿quién se acuerda? Digo, si no nos vamos preparando para Pesaj. ¿Qué quiere decir Pesaj? Paso de largo. Pasar de largo, muy bien, hijo. Pesaj quiere decir pasar de largo. ¿Y qué fue lo que pasó de largo esa noche? Porque estaba la sangre en los dinteles. La muerte, el juicio, cuya consecuencia iba a ser la muerte de todos los primogénitos. Entonces, esa es la fiesta, ese es el contexto, eso es lo que se está celebrando y recordando. Que Dios provee un sacrificio para que por medio de la sangre de ese sacrificio, de ese cordero, todos los que estén dentro de la casa, de ese pacto, van a ser librados de la muerte. Ese es el contexto de esta cena, de esta fiesta. Entonces, ¿qué es lo que Yeshua está haciendo cuando dice que todo esto tiene que ver con él? Él está diciendo, yo soy el cordero, yo soy el sacrificio, es mi sangre por medio de la cual todos los que estén dentro de ese pacto van a ser librados de la muerte. Ese es el contexto de esta cena, ¿ok? Ahora, ¿cuántos ya leyeron? Digo, yo sé que probablemente muchos, pero ¿cuántos ya leyeron las instrucciones que vienen en la Biblia con respecto a la celebración, a la cena de Pascua, de Pesaj? ¿Alguien las ha leído? Las instrucciones con respecto a la cena en la Biblia. Ok. ¿Hay muchas instrucciones con respecto a la cena? No, no las hay. No las hay. Y sin embargo, si se acuerdan, cuando celebramos Pesaj, hay un chorro de cosas que hacemos. ¿Sí? Simbólicas. Si tú ves la celebración de Pesaj en el contexto judío, ¡uy! Hay cantidad de diferentes costumbres, ritos, tradiciones. Incluso, pues si la ves en el contexto cristiano evangélico, pues también hay muchas costumbres. El punto aquí que quiero comentar es este. En la Biblia casi no hay instrucciones con respecto a cómo se lleva a cabo la cena de Pesaj, de Pascua. Casi no las hay. Si te vas a la ley de Moisés, la ley de Dios dada a través de Moisés, donde se establece que hay que celebrar esta fiesta en Levítico 23, casi no hay instrucciones con respecto a la fiesta. Entonces, ¿de dónde sacamos todas las costumbres, todas las tradiciones y todos los ritos que hemos celebrado en Pesaj? Sí, pues quién sabe. De los judíos, del Talmud. De la ley oral, que es el Talmud. ¿Okay? La ley oral no es parte de la escritura, de lo que está en la ley escrita. Más bien todo lo que son las costumbres, las partes del orden de la cena, vienen de la ley oral. Ahora, no quiere decir que necesariamente sea malo. Lo único que quiero enfatizar aquí es que todas esas
costumbres, ritos, partes de la ceremonia, del orden de la ceremonia que le llamamos seder, no están en la escritura, literalmente hablando. Están en la tradición y en la ley oral. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque de repente tenemos la tendencia, como buenos seres humanos, a aferrarnos a las tradiciones. No, es que ¿cómo vas a tener la cena de Pesaj si no tienes las 4 copas y no tienes los 3 matzos y no escondes el matzo? ¿Cómo no puedes celebrar Pesaj si no tienes los 3 matzos y el aficomán? Literalmente hablando, no está escrito en la instrucción, en la ley dada por Moisés, muchos de esos puntos en el orden de la cena. Vuelvo a enfatizar, no es que sean malos, simplemente quiero que tengamos claro que no están literalmente en las instrucciones que Dios dio con respecto a la celebración. Están en la ley oral, ¿ok? Por aquello de que alguien se vaya a estresar si de repente en Pesaj no tiene los matzos kosher y no tiene y no hace el aficomán y no hace el lavado de manos y literalmente no está ahí, ¿ok? Y lo otro que quiero recordarte es que todo esto, mira, ¿qué hacemos? A ver, ¿quién se acuerda de todo lo que hicimos en la cena de Pesaj? Las 4 copas, ¿se acuerdan? Vamos recordando. Y las 4 copas, el lavamiento de manos, las hierbas amargas que se sumergen en agua con sal, ¿se acuerdan de esa parte? Sí. Luego contamos la historia de Pesaj. Luego tenemos la bendición del lejem, del pan sin levadura. Luego nos hacemos el sandwichito de pan sin levadura con las hierbas amargas, todo junto, ¿sí? Y luego partimos el matzo, y luego se esconde el aficomán, y luego sale y se come. ¿Se acuerdan de qué es el jalel? Las canciones. ¿Qué canciones? ¿De dónde sale jalel? Salmos. ¿Alguien se acuerda qué salmos son jalel? ¡Ey! Del 113 al 118 se lee como una sola lectura. Es el jalel. Es un salmo que se lee en todas las fiestas de peregrinación, en las 3 fiestas. ¿Ok? Mira, todo eso viene de la ley oral, ¿ok? De la tradición. Lo hacemos y nos fijamos en el significado, en lo que simbolizan. Y obvio, si vas a participar de esa cena con un judío, pues que sepas de qué se trata y pues que lo puedas hacer, ¿no? Pero entendiendo que no está en la ley escrita, ¿sí? Ahora, poniendo esto aquí a un ladito, en la cena que Yeshua está celebrando con sus discípulos, es muy probable que él haya hecho todas estas cosas. ¿Por qué? Pues porque él era judío. ¿Y sus discípulos qué eran? Judíos. ¿Y los judíos qué hacen? Seguían las tradiciones. Ahora, lo que Yeshua señalaba era cuando las tradiciones de pronto contradecían la ley escrita, ¿sí? O cuando las tradiciones se ponían como una carga sobre la gente que tenían que cumplir, casi incluso más que lo que sí estaba en la ley escrita. Ahí es donde Yeshua señalaba el error, ¿sí? Pero muy probablemente él celebró la cena con todas estas partes. ¿Por qué? Porque era parte de la costumbre, como es hasta el día de hoy.
Entonces, pues por eso lo hacemos también. No porque sea una obligación o un mandamiento. ¿Ok? Ahora, eso teniéndolo claro, fíjate qué interesante, Génesis 14, 18. Génesis 14, 18. ¿Alguien que lo lea ese verso, por favor? ¿Quiénes están por acá? Saludos, Carla, Carlos, Ale, Angie, buenas noches. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Qué hizo Melquisedec, que de acuerdo a la tradición es Shem, sacerdote del Dios Altísimo? ¿Qué es lo que hizo cuando vino Abraham? Sacó pan y vino. Sacó pan y vino. ¿Sabes qué? Muy probablemente este es un antecedente de una celebración de Pesaj. Ese es un tema muy interesante. Pero lo único que quiero resaltar es la costumbre de tomar el pan con el vino. Eso es muy interesante porque cuando vemos el comentario de los discípulos de los apóstoles con respecto a la cena de Pesaj, esos son los dos elementos que se comentan y que están ahí: el pan y el vino. Entonces, muy interesante. Volviendo a nuestro contexto hebraico, sí, porque estamos estudiando la Biblia desde un contexto hebreo, pero también mesiánico. ¿Por qué mesiánico? Porque tenemos nuestra fe puesta en el Mesías, Yeshua. ¿Ok? Entonces, para nosotros que tenemos nuestra fe y nuestra confianza en Yeshua y estudiamos los mandamientos, a ver, ahí les va una pregunta. ¿Cuál es el comentario que debe de tener más peso cuando estamos estudiando el Tanaj? ¿Qué quiere decir? La ley, los escritos y los profetas. ¿Cuál debe de ser nuestro comentario principal a lo que conocemos como el Antiguo Testamento? No, la Torah es el Antiguo Testamento. La ley, los escritos, los profetas. Sí, pero cuando queremos estudiar los primeros 5, las profecías y los libros históricos, ¿cuál debe de ser nuestro comentario principal? ¿El Midrash? El Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos profundizar en nuestro estudio de la ley, los escritos y los profetas? A través de lo que dijeron Yeshua y los apóstoles con respecto a lo que ya está escrito. ¿Sí? Y al revés, no podemos tomar el comentario sin saber de qué se está comentando. ¿Sí? Es la base, el fundamento y la enseñanza y el comentario y la aplicación de lo que ya está como fundamento. Es uno solo. Muchas veces hemos caído en el error de que queremos conocer, entender, profundizar en lo que dice la ley, los escritos y los profetas de fuentes desconectadas de Yeshua y de los discípulos. ¿Sabes qué va a pasar? Pues a lo mejor vas a obtener, sí, cierta profundidad, pero incompleta. ¿Por qué? Porque Yeshua, ¿qué vino a hacer? A cumplir la ley y darnos ejemplo de cómo vivirla. Y cuando Él enseñó a sus discípulos, ¿qué les enseñó? Cómo se vive y se aplica la ley. Él la vivió. Cuando los discípulos escriben las cartas a los nuevos creyentes, tanto judíos como no judíos, gentiles, ¿qué les están enseñando? ¿Algo nuevo? ¿Algo diferente? ¿Algo desconectado de lo que Dios ya dijo? Claro que no. No tendría validez su enseñanza si no está fundamentada en lo que Dios ya dijo.
a través de la ley, los escritos y los profetas. Entonces, están conectados. Si yo quiero entender la ley, los escritos y los profetas desconectados de Yeshua y los discípulos, puedo caer en el error. Que es lo que le sucedió precisamente a muchos de los estudiosos y maestros de la ley judíos. Es el error que Yeshua señaló. Ahora, ¿qué pasa en nuestro contexto, en nuestro trasfondo, cuando queremos tomar nada más el comentario, nada más la explicación y la aplicación, sin tener ni siquiera la más mínima idea de por qué dijeron lo que dijeron o de dónde se fundamentan para decir tal o cual cosa? ¿Qué pasa? Lo sacamos de contexto, le damos una aplicación totalmente diferente o nos apegamos a una tradición que puede llegar a contradecir lo que está escrito. ¿Te das cuenta? Necesitamos las dos cosas. Entonces, si queremos entender Pesaj, tenemos que entender qué representa, qué dice la ley. Y después de que ya tenemos eso claro, nos vamos a cómo lo enseñaron, cómo lo explicaron, cómo lo vivieron Yeshua y los discípulos. Y entonces tenemos el cuadro completo. ¿Sale? Ok, entonces, fíjate qué tremendo. Verso 24 dice: y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Vamos ahí. Estoy en Marcos 14, 24. Les dijo, es Yeshua, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Y muchos decíamos o nos enseñaron, ya ves, de aquí en adelante es algo totalmente nuevo. Es algo diferente. Es otra cosa. Ya lo viejo pasó, esto es otro. Ok. Y por eso es que caemos en el error, porque no sabemos lo que está ya escrito. ¿Sí? Dice en la versión de la Biblia judía, dice la Complete Jewish Bible, ahí el 24 lo dice de esta manera: Él les dijo a ellos, esto es mi sangre que ratifica el nuevo pacto. Mi sangre derramada en beneficio de muchas personas. Y eso me gusta porque está bien claro. Esta es mi sangre que ratifica el nuevo pacto. ¿Qué es ratificar? Sellar, confirmar, validar, aprobar, confirmar el nuevo pacto. Ahora, y esta ya se la saben. Esta sangre está ratificando ¿cuál nuevo pacto? Ahí es donde te demuestro. Si nada más agarras, es el nuevo pacto, y te vas a todo lo que dice el Nuevo Testamento creyendo que es algo nuevo, caes en el error. ¿A dónde tienes que ir para entender cuál es el nuevo pacto? Tienes que ir a lo que ya dijeron los profetas. La ley, los escritos y los profetas, no desconectarlo. Jeremías 31, 31. Ahí se nos explica cuál es el nuevo pacto. Y recuerda que la Biblia dice, Dios dijo que Él no va a hacer nada sin que lo revele antes a sus profetas. Y se refiere a los profetas que ya vinieron, no al que se para de ahí de repente y yo digo ahora en el nombre del Señor, así, 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 y algo que nada que ver con lo que ya está escrito. No, los profetas de la Biblia. Jeremías 31, 31 dice: vienen días, declara el Señor, en que yo haré con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿qué cosa? Un nuevo pacto. Entonces estamos con Yeshua. Él está diciendo, esta cena de Pesaj me toca a mí entregarme y mi sangre va a ratificar, confirmar el nuevo pacto. ¿Cuál nuevo pacto? El que fue profetizado
desde antes por los profetas. Jeremías dice, con la casa de Judá, con la casa de Israel, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Hey, ¿te acuerdas cuál fue el pacto que hizo con Israel y Judá cuando los sacó de Egipto? ¿Dónde se hizo el pacto? En el Sinaí. Bueno, no como ese. ¿En qué sentido? Vamos a seguir leyendo. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque ok, ya te está diciendo ahí bien claro. A ver, pon atención. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Cualquier persona que te diga que el nuevo pacto en Yeshua, ratificado por su sangre, es algo diferente a lo que está aquí, está sacando de contexto la escritura. De acuerdo a Dios, de acuerdo a profeta Jeremías, es el nuevo pacto del cual Yeshua está hablando. Declara el Señor: pondré mi ley. ¿Cuál es la ley de Dios? Torah, los 5 primeros libros de la Biblia. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones. Corazón es la mente, las emociones, el intelecto. Sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ok, ¿te fijaste que hay una palabra que es entonces? ¿En qué momento se convierten en su pueblo y él en su Dios? Cuando la ley está escrita. Cuando él escribe su ley en nuestros corazones. En ese momento se convierte en tu Dios y tú en su pueblo. Y no lo digo yo, lo dice profeta Jeremías, inspirado por Yahweh, Jehová. ¿Te das cuenta? Cuando sacamos las cosas de contexto y decimos que dicen otra cosa, caemos en error. Tenemos que ir a lo que ya está escrito. Ok, ahora, entonces, ¿es un nuevo pacto? De acuerdo a lo que dice la escritura, ¿es un nuevo pacto? Sí, porque no es el que hizo con Israel y Judá cuando los sacó de Egipto. Es uno nuevo. Ahora, ¿es diferente? ¿Cambió su palabra? ¿Cambió su ley? No cambió su ley, no cambió su palabra y no cambió el hecho de que cuando tú entras en ese pacto pones su ley en tu corazón. ¿Es nuevo? Sí, es nuevo. Allá. Pregunta. Bueno, aquí dice que ellos invalidaron mi pacto. O sea, ese pacto del Sinaí ya quedó invalidado. ¿Qué dice la escritura? Que sí. ¿Y quedó invalidado por qué? ¿Porque Dios no cumplió? No. Porque una de las partes violó el pacto, Israel y Judá, los dos por separado, pero los dos lo violaron. Y entonces es que viene el tema de Dios les da carta de divorcio. Se rompe ese pacto por la infidelidad de los que fueron llamados a entrar en el pacto. Por eso es que Yeshua, confirmando lo que dijo Jeremías, inspirado por Dios, dice, este es el nuevo pacto, en el sentido de, no puede ser el mismo porque ese pacto se invalidó, se violó. Ahora, el punto ¿es uno nuevo? Sí. ¿Diferente? No. Diferente en el sentido de que ahora es a través de Yeshua y esa ley está puesta en nuestra mente, en nuestro corazón, no en las tablas de piedra. Diferente en el sentido de que ahora tenemos al Espíritu como el que sella y el que pone esa ley en el corazón.
pero no diferente en el sentido de que cambiaron las palabras, las condiciones, la ley. Eso no cambió. Lo que tuvo que suceder es que se hiciera de nuevo. Y de ahí es que muchos dicen, es que es renovado. Si te da más paz decirlo así, está bien. Lo único que quiero enfatizar es que no es el mismo, porque ese se invalidó, se rompió. Puedes decir, pues es el mismo contrato, nada más que lo vamos a hacer de nuevo. Sí, con algunas situaciones variantes, mas no la ley de Dios o su palabra. ¿Ok? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí. Y vuelvo al punto. ¿Cómo sabemos que Yeshua estaba hablando de eso? Porque todo lo que Dios hace tiene que ser revelado primero a sus profetas, y eso es lo que Dios le habló al profeta Jeremías. Lo podemos leer también en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos. Ok, vamos a profundizar en Pesaj y en este pacto. ¿De dónde vamos a sacar el comentario, la aplicación, la explicación de las cartas de los discípulos? En este caso, de Pablo. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios 11, 23. Primera Corintios 11, 23. Y obvio, va a haber momentos en que la enseñanza o el comentario rabínico o de la ley oral va a estar en contradicción con la enseñanza de Yeshua y de los discípulos. Y ahí es donde necesitamos poder discernir, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a tomar? ¿Qué es lo que vamos a usar para entender la ley, los escritos de los profetas? Obvio, nuestro maestro es Yeshua. Entonces dice Pablo, 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche en que fue entregado, ¿qué hizo? Tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en ¿qué cosa? Memoria de mí. Y eso es algo que hemos enfatizado con esta y con las demás fiestas. Es un memorial. Algo que hacemos recordando lo que Yeshua hizo, algo que hacemos recordando lo que el Padre hizo o lo que Yahweh va a hacer en un futuro. Es un memorial, lo hacemos en memoria de, ¿ok? Por ahí, yo sé que a lo mejor la mayoría de ustedes conocen, hay ciertas doctrinas que literalmente dicen, no, es que ese pan se convierte en el cuerpo de Yeshua. ¿Dónde dice eso? No dice eso en ningún lado. Dice, háganlo en memoria de mí. Se van a comer ese pan sin levadura, recordando, ¿qué cosa? Que Él por su sangre ratificó el pacto. Es algo que hacemos recordándolo, no que literalmente nos lo estemos comiendo. Eso no está en la escritura, viene de otra fuente, ¿ok? Entonces es un memorial, no es tampoco algo nuevo, si no, no podríamos estar recordando algo viejo. Estamos recordando algo que ya fue establecido y lo hacemos con el sentido que Yeshua le da y lo cumple. Entonces es el cumplimiento de ¿qué cosa? De Pesaj, la salida de Egipto, cuando son librados de la muerte por la sangre del Cordero. ¿Qué dice Yeshua? Todo eso apunta a mí,
yo soy el cumplimiento de eso. Entonces, mi sangre ratifica el nuevo pacto. Cuando tomes el pan, cuando tomes del vino, del jugo de la uva, hazlo recordándome a mí, en memoria de él. Cada vez que lo hagas, cuantas veces la beban, en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, ¿qué están haciendo? Proclaman o anuncian la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Que Él venga. Hasta que Él venga. O sea que hasta que Él venga, vamos a seguir celebrando la fiesta de Pesaj, Pascua, tomando el jugo, tomando el pan, recordando a Yeshua que ratifica el pacto y anunciando, ¿qué cosa? Que Él vuelve. ¿Te das cuenta cómo vamos teniendo todo el sentido de la fiesta, lo que significa? Es un símbolo. Cada vez que tomas del pan y del jugo en memoria de Yeshua, es un símbolo de que estás poniendo tu confianza en su sacrificio, no en ninguna otra cosa. Es un símbolo, ¿ok? Y que estamos creyendo. Ok, ¿cuándo va a ser el juicio? No se sabe. No. En la fiesta de Yaterba. ¿Cuándo vamos a ser juzgados? Cuando venga Yeshua. Cuando venga Yeshua, ¿sí? Cuando Él venga, ¿qué va a suceder? Los muertos se levantarán. Y digo, brincándome todo el asunto de el milenio y demás. Pero cuando Él venga y los muertos se levanten, ¿qué va a suceder? El juicio comienza, ¿sí? Los libros son abiertos. Y en ese día, todos, cada persona, viva o que haya vivido, va a dar cuenta a Dios ¿de qué cosa? De sus acciones, de sus palabras, de sus pensamientos, de todo. Y en ese día que venga el juicio, ¿qué estamos creyendo? Que la sangre, el sacrificio, la muerte de nuestro Cordero, Yeshua, hará que la muerte pase de largo. ¿Correcto? Entonces, ¿estamos creyendo eso? ¿Sí? ¿Todos lo creen aquí? Si no, para orar. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra confianza en Yeshua para el perdón de los pecados. ¿Cuándo va a ser? ¿Ahorita? No. Cuando Él venga y seamos juzgados. Por eso es que tú tienes que mantenerte fiel, firme, creyendo hasta que Él venga. ¿Por qué? Porque ese es el momento en que va a venir el juicio y ese es el momento en que necesitas tener la sangre para que la muerte pase de largo. De nada te sirve creer hoy si el día de mañana y pasado dejas de creer. ¿Qué sucede? Pues todavía no llega el juicio. No llega ese día. Por eso es los que son llamados, escogidos y fieles. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Ok? Entonces, quiero que veas un texto. En 1 Corintios también, Pablo hablando. 1 Corintios 5, versículo 6. 1 Corintios 5, versículo 6. Mira, te lo digo porque yo sé que de repente tenemos esa idea de que, pues, bueno, yo ya creí, ya me arrepentí, ya pedí perdón. Pues ya estoy listo. Ya estoy en el camión, ya entré. Ya entré al camión. ¿Sí? Ya estoy en el viaje. Pues ya puedo vivir mi vida como sea, al fin que ya estoy dentro.
Es que no es eso. Acuérdate, es que permanezcamos dentro para que cuando comience el diluvio y se cierre la puerta, estemos dentro, para que cuando venga el juicio estemos dentro de las casas, para que cuando se abran los libros estemos bajo la protección de la sangre. No es nada más hoy o mañana, es hasta que Él vuelva. Ahora, en el contexto que estamos aquí leyendo, en 1 Corintios 5, versículo 6, ¿cuál es el contexto? Que no saquemos los textos fuera de contexto. ¿Qué está sucediendo aquí? Dice que entre los corintios había un hombre inmoral, que era tan inmoral que era peor que los no creyentes, y que dice que estaba viviendo con la mujer de su padre. Es decir, tomó, no sé si era la madrastra o era la propia madre, pero probablemente era la madrastra, como en el caso de Rubén con la mujer de Jacob. Pero estaba viviendo con esa mujer como su mujer, y además lo estaba haciendo abiertamente, y además era parte de la comunidad. Y en la comunidad no lo reprendían, así como que le daban chance. En ese es el contexto que Pablo escribe esto, 1 Corintios 5, 6. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? ¿De qué está hablando ahí? Panes sin levadura, la fiesta de panes sin levadura. ¿Qué se tiene que hacer? Sacar toda la levadura que hay en tu casa y comer pan sin levadura, matzo, y eso comienza en Pesaj, Pascua. Estamos en el mismo contexto. Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. La levadura que representa la hipocresía y el pecado. ¿Y qué está les diciendo? ¿Sabes qué? Ya entraste, ya estás en la comunidad, vas a celebrar Pesaj, vas a celebrar panes sin levadura, perfecto, pero acuérdate qué representa, qué simboliza. Que estás sacando el pecado de tu vida, así como sacaste a Egipto de tu vida. Es arrepentimiento para el perdón de pecados, para entonces vivir una vida limpios delante de Dios. Eso es el contexto. Porque aún Cristo o el Mesías, Mashiach, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad. ¿Cuál es la levadura vieja? Es la hipocresía, las apariencias, es la malicia, la maldad. Es celebro la fiesta, pero nada más para guardar la apariencia. Esa es la levadura vieja, es hipocresía. ¿Y qué les dice Pablo? Vamos a celebrar la fiesta, sí, pero no con hipocresía y con pecado. Como este pecado. Como este que está entre ustedes. Acuérdense que Cristo murió. Fue sacrificado. ¿Para qué? Para quitar la levadura, para quitar el pecado y la hipocresía. Entonces celebremos no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, bueno, nos está dando un poquito de indicaciones con respecto a cómo celebraron la fiesta. ¿Sí? El pan, el jugo, ese pan es un pan sin levadura, un matzo. Y importante aquí es, saca el pecado, de eso se trata. No mantengas una apariencia
una hipocresía como este que está ahí entre ustedes y nada más está manteniendo una apariencia. ¿Ok? Ese es el contexto de lo que está diciendo Pablo. Dice, Yeshua fue sacrificado por los que creen y confían en él. Entonces vamos a celebrar la fiesta igual que hacemos de panes sin levadura. Es interesantísimo que el día de hoy los que están en el contexto cristiano, llámese católico o evangélico, protestante, celebran muchas cosas en el año que son tradiciones. Simplemente escucha. ¿De qué son esos tambores? ¿De guerra? No. Son los matachines. Las peregrinaciones que se están preparando para el mes que viene. Que se andaba celebrando hace unos días. Otra tradición. Se celebran tantas tradiciones en el contexto, sea católico, cristiano, evangélico, incluso también judío. Y lo que sí dice la palabra que hay que celebrar, como la fiesta de los panes sin levadura, ni cuenta que existe, mucho menos celebrarla. Ay, no, eso es de los judíos. Ay, no, eso ya pasó. Ah, pero sí celebramos Día de Muerto, el Día de la Señora esta, las peregrinaciones y demás. Entonces, el Hallelujah Night, la fiesta de la cosecha, el Halloween, vamos a ver Coco y demás, y sale el Coco en la noche. Qué cantidad tan enorme de tradiciones que abrazamos como si fuera la vida misma, que no estamos dispuestos a soltar muchas veces. Ahí está el arbolito, ¿no? Con las lucecitas y el gordo rojo. Y no estamos dispuestos a soltar tradiciones, pero lo que Dios sí pide, lo que Dios sí ordena, que Yeshua y sus discípulos celebraron y dijeron que celebráramos, eso, no, eso es opcional. No, eso ya fue. Ay, no, esas cosas no. O ni sabemos. ¿Sabes qué? No ha cambiado nada en 2000 años. ¿Sí? Es las mismas cosas una y otra vez. Nada más te enfatizo. Yeshua celebró las fiestas establecidas por Dios. No se inventó cosas nuevas, simplemente cumplió y le dio sentido a lo que Dios ya había ordenado. Los discípulos, Pablo, cumplieron con las celebraciones y de la misma manera enseñaron como les fue enseñado, ¿sí? Y le dieron el sentido correcto. Y además dijeron que los creyentes nuevos, y aquí está hablando tanto a judíos como a gentiles, siguieran celebrando las mismas cosas. Y ahí es donde decimos, es que el nuevo pacto no es un cambio, es un cumplimiento de lo que debió haber sido el pacto desde el principio. Ahora, por un mejor mediador, Yeshua, con mejores promesas, con la ayuda del Espíritu de Dios que vive en nosotros, pues somos su templo. Eso es de lo que está hablando aquí. Entonces no saquemos las cosas de contexto y celebremos las cosas bíblicas a la manera bíblica. Lo demás, ¿sabes qué? Haz todo ese ruido a un ladito. Vamos a enfocarnos en lo que sí dice. ¿Ok? Ahora, entonces en Pesaj, Pascua, ¿vamos a sacrificar un corderito? No. ¿Por qué? Porque ya dice que el cordero ya fue sacrificado. Y no hay más, lo dice Hebreos, no hay más sacrificio por el pecado. ¿Ok? ¿Allá? Sería como con Abraham con su hijo, o sea, Dios proveyó el cordero. Sí, imagínate que Abraham dice, bueno, ya está el cordero, órale, tascuas, ahora Isaac, vente, sigues. Para eso les proveyó
el cordero para que no tuviera que sacrificar a Isaac, ¿no? Pero así de, o sea, así de ridículo sería. Sigamos. Sin embargo, aquí hay un punto importante. Quien no tiene la enseñanza, cumplimiento, comentario de Yeshua y los discípulos, sí te va a decir, es que hay que sacrificar el cordero de Pesaj para el perdón de los pecados. Y eso lo vimos en la fiesta de Pesaj. ¿Por qué? Porque no hay el entendimiento completo de la Escritura. No hay el entendimiento del cumplimiento en el Mesías, Yeshua. ¿Te fijas cómo ahí se vuelve muy importante el tener todo y juzgarlo y entenderlo y discernirlo todo junto? Ok. Pan y jugo que se toma en Pesaj. Pablo nos dice aquí, necesita tomarse con conciencia. Y aquí es un punto que quiero enfatizar. No es algo que deba hacerse a la ligera. Y ahí te va. No es por el pan en sí o el jugo. Es por lo que representa y en memoria de quién lo estás haciendo, que es muy importante que cuando tú celebres Pesaj, lo hagas con una conciencia limpia de la levadura y examinándote a ti mismo antes de participar. ¿Sí? Ahí hay una advertencia. Y vuelvo a lo que decíamos hace rato. No es como que, pues voy a tomar del pan y del jugo y ya puedo volver a vivir como vivía antes y seguir con mi vida como estaba antes. ¿Por qué? Porque ya tomé del pan y del jugo. Como si eso fuera lo que me va a quitar el pecado y como si eso fuera ya mi pase libre para ahora hacer lo que yo quiero en mi vida, al fin que ya tengo pase para cuando Él venga. Eso es súper peligrosísimo. Por eso aquí hay una advertencia muy fuerte de parte de Pablo a que no se nos vaya a ocurrir hacer eso. ¿Ok? Y ahorita lo vamos a leer. Mira, por eso de todas las fiestas, las 7 fiestas, esta es la fiesta de la cual no puede participar nadie que no sea parte del pueblo, ningún extranjero, es decir, ninguna persona que no haya creído y que haya entrado en ese nuevo pacto a través de Yeshua. Ninguna persona que no haya entrado al pacto bajo la sangre de Yeshua puede ni debe participar de Pascua, Pesaj. Y eso yo sé que es algo que antes ni siquiera por aquí se nos había dicho, mucho menos lo habíamos entendido. Así como que, pues vamos a tener Santa Cena, vente. Ahora, yo me acuerdo en algunos lugares, yo me acuerdo cuando era chico, en el contexto evangélico, sí nos decían, así como que pues, examínate primero, ora, checa a ver si estás bien con Dios, si tienes algo que necesitas arreglar primero, arréglalo, si no, mejor no lo tomes. Cada que había la llamada Santa Cena, ¿no? Bueno, aquí hay una advertencia que tiene que ver no nada más con un pan y un jugo en una cena, tiene que ver con el entrar en este pacto a través de Yeshua, simbolizado en Pesaj con el pan y el jugo. Es una advertencia. Primero necesitas examinarte. Primero necesitas arrepentirte si no lo has hecho.
Primero necesitas juzgar tus propias obras, tus propias acciones. Y aquí voy a hacer un énfasis, no las de los demás, las propias. ¿Sí? Que de pronto parece que en Pesaj tenemos a